clases porque obviamente que estamos en este medio tecnológico, entonces yo tengo, este año me he animado a abrir un canal de YouTube. Entonces obviamente que voy a abrir una lista de reproducción de derecho internacional público para ustedes. Entonces, por supuesto, si hubo algún estudiante que hoy no pudo entrar o que tal vez mañana no pueda, porque parece que todo el mundo tiene problemas de diferente naturaleza con el tema de la tecnología, obviamente que todas las clases van a estar grabadas. Entonces, en ese sentido, por supuesto, nadie va a perderse una clase. Claro, obviamente que vamos a ir alimentando la UP Virtual Moodle con los resúmenes que voy a empezar a hacer para precisamente editar mis viejos apuntes y empezar a actualizarlos. Entonces, a medida que los vaya yo pudiendo actualizar, los voy a ir colgando en la UP Virtual Moodle. Y entonces, pues, también nos podemos apoyar con el tema de ¿cómo se llama? De lo que son las clases grabadas, más todo el material digital que hay disponible. Por lo menos en esa época que yo visité la ciudad de Ginebra en el año 1990, obviamente yo me traje un montón de copias de informes y de cosas, que ya ahora todo la ONU lo tiene en la internet, lo tiene colgado ahí en la página, eso nada más hay que meterse, dame tal informe y ya está. Así que entonces obviamente que ahora, por supuesto, con este mundo digital, todos podemos aprender muchas cosas y que se pueden ir buscando. Así que obviamente que por supuesto se le va a poder suministrar el material que sea que se pueda conseguir. Claro, no en exageración, porque obviamente que la UP virtual nada más deja que uno suba archivos de que hasta 8 mega. Entonces obviamente que ya archivos más grandes, eso es un poquito más complicado. Bien, entonces, señores, déjenme presentarles, entonces en este momento hechas todas estas aclaraciones, vamos a mostrar el plan de estudio. Yo sé, claro, no sé si fue Euclides Tapia el que lo hizo, pero yo sé que ustedes tienen, porque yo lo pedí en el 2019, la última vez que estuve allá dando verano, yo pedí el plan de la asignatura. Entonces, obviamente que ese plan yo siento que, repito, sin hablar más de nadie, ese plan como que le hacen falta temas. Así que obviamente que yo he hecho un copy and paste o un cut, por decirlo así, de mi plan anual de la materia que se da en derecho. Porque obviamente que ustedes siempre han tenido la ventaja de que se dan 2 semestres igual y obviamente que allá sí se redujo, porque allá antes eran de que 4 horas semanales, aquí siempre han sido 3, ahora allá acá en derecho son 3, porque obviamente que el plan de estudios se hizo un ajuste, así que obviamente que estamos iguales. Entonces, dicho esto, obviamente que yo voy a enriquecer el plan que ustedes tienen en la Facultad de Administración Pública. Incluso yo voy a preguntar quién es ahora el director de la escuela para... Yo entonces le voy a mandar una carta para presentarle un nuevo analítico para ver si allá el Departamento de Relaciones Internacionales me lo quiere evaluar o lo quieren revisar a ver si está más o menos bien. Entonces obviamente que yo o sea, yo lo tengo fotocopiado porque lo usé hace 2 veranos en el 2019 cuando... Así que me dieron el de la primera parte y el de la segunda parte. Pero ese plan le hace falta contenidos. Entonces, por eso es que les voy a mostrar ahora. Va a ser entonces un plan un poco más amplio que la programación o el plan de estudios que tienen en archivo allá en la escuela. Entonces, vamos primero aquí a abrir. Aquí está, entonces ahora lo voy a compartir en el Google Meet para que lo vayan viendo. Y entonces, por supuesto, esta plataforma es la que vamos a usar. Antes de que se me olvide, desde luego que vamos a... ¿cómo se llama? ¿Qué era lo que iba a decir? Vamos, por supuesto, a tener esto. Lo que iba a decirles es obviamente que estoy grabándole con el OBS. Entonces, obviamente creo que iba a decir algo yo del plan, pero bueno, ahora que me acuerde lo digo. Entonces, obviamente que esto le falta algo de elaboración porque hay que ponerle los objetivos, las competencias, pero obviamente que yo les voy a proponer este plan que obviamente que está un poco más detallado que el plan que está actualmente rigiendo allá en la Escuela de Relaciones Internacionales en la Facultad de Administración Pública, porque yo como académico yo siento que le hacen falta temas. Entonces, obviamente que por eso es que este plan de la primera parte de esta materia lo vamos a dividir en estos temas. El primero de ellos, por supuesto, una introducción básica a los puntos iniciales para meternos en el mundo de la relación que tiene esta parte normativa o jurídica
del derecho llamado derecho internacional con las relaciones internacionales, que es su principal objeto de estudio en su carrera. Entonces, por supuesto, vamos a usar el método histórico y por eso que ustedes están viendo allí que vamos a, por supuesto, tener un apartado para explicar por qué estamos donde estamos ahora o por qué hemos llegado hasta la ONU y por qué, digamos, algunos problemas internacionales o algunos conflictos no se resuelven todavía y que siguen pendientes, pero obviamente que eso no podemos saberlo si no tenemos por lo menos algún tipo de información básica sobre la historia de las relaciones internacionales y cómo fue que se fue formando eso que llamamos ahora, algunos le llaman comunidad internacional, otros le llaman sociedad internacional, dependiendo del texto que esté usted utilizando. Y entonces, por supuesto, de dónde salió algo que se llama derecho internacional público. Porque obviamente que entonces, obviamente que hay que explicar eso. Por supuesto, sin pretender exagerar el tema de que ya sabemos que ustedes no están estudiando, digamos, específicamente para ser abogados, obviamente yo les tengo que hacer una información básica, por lo menos, de lo que se entiende por fuentes del derecho internacional en cuanto a su aspecto normativo. Y por supuesto vamos a ver la Carta de la ONU y vamos a ver algunas cosas. Y entonces, por supuesto, este punto normativo se va a dividir en dos grandes partes. La primera es entonces, como dice aquí, la fuente en general del derecho internacional público y después entonces, por supuesto, los tratados internacionales, que obviamente que por supuesto tienen una compartimentación importante y sobre todo que muchos de ustedes a veces pues representan a nuestro país a lo que les toca en congresos internacionales o están prestando servicio en alguna de nuestras embajadas en los lugares importantes o en las embajadas ante las organizaciones internacionales. Entonces, por supuesto, a veces muchos de ustedes pues, o son testigos o tienen información sobre las reuniones que se hacen para discutir proyectos de convenciones o tratados que después entonces se van transformando en tratados y que por supuesto hay alguna situación en la cual hay que saber más o menos la mecánica de cómo es que se discute o cómo es que se negocia un tratado de acuerdo a las fuentes del derecho positivo internacional que existen. Porque obviamente que Panamá es uno de los estados que se ha adherido a la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Obviamente que es un documento muy importante a nivel del derecho internacional público. Una vez que terminemos esa referencia por lo menos elemental o básica, para efectos de ustedes que esto es una materia pues de servicio, una materia por lo menos complementaria a los estudios que ustedes están haciendo de relaciones internacionales, por supuesto, entonces vamos a ver un punto que es bastante jurídico, pero que es interesante, porque obviamente que tengo que explicarles algo sobre la Carta de la ONU y sobre todo por qué el artículo 4 de la Constitución en su redacción actual habla de que Panamá acata las normas del derecho internacional. Entonces, obviamente que eso tiene que ver con la interacción o la relación que existe entre el derecho internacional como ordenamiento jurídico o reglas de conducta a nivel de los estados y de las organizaciones internacionales versus entonces cómo yo puedo hacer que esa normativa internacional tenga alguna relación con el derecho del estado. Porque obviamente que ese es, digamos, un problema que vamos a intentar de aclarárselo con la mayor claridad posible. Claro, siempre teniendo en cuenta de que obviamente que ustedes no están estudiando para ser jueces en la Corte Internacional de Justicia o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero obviamente que es necesario que ustedes por lo menos tengan alguna información básica legal sobre estos temas. Entonces, por supuesto, habrá que hacer referencia a la Carta de la ONU, como lo estamos mencionando aquí, y por supuesto la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dice claramente de que efectivamente un país no puede invocar sus disposiciones de derecho estatal o derecho interno para no cumplir voluntariamente las obligaciones que ha pactado en un tratado. Entonces, por eso es que hay que explicar esas cosas, por lo menos para que ustedes puedan tener esta información. Pasando a otro punto que sería el penúltimo del plan que les estoy presentando, por supuesto que va a ser en una versión light aplicable pues a ustedes que no están estudiando directamente derecho. Vamos a hablar entonces de lo que se llama en la doctrina jus publicista los sujetos del derecho internacional. Porque entonces a nosotros en la parte jurídica nos preocupa quién es el que tiene que cumplir las normas
las normas del llamado derecho internacional público. Entonces, obviamente que en derecho uno siempre se tiene que acostumbrar a esa parte. Bueno, el derecho que regula en general, regula la conducta humana. Entonces, ¿quiénes son los que pueden ser castigados o sancionados cuando no cumplen lo que el derecho dice? Bueno, en el derecho estatal se supone que son las personas o los individuos. Pero entonces, yo tengo que explicarles, y a eso nos vamos a dedicar, yo tengo que explicarles entonces dónde nosotros vamos a encontrar esos individuos. Perdonen que voy a mentir a un estudiante que viene entrando. Puede ser que esto es normal y esto es lo único malo de este Google Meet, que obviamente que yo tengo que ser un doorman, un portero, para entonces abrirle la puerta para que entren al salón de clase virtual. Entonces, en ese sentido yo les tengo que ir explicando por lo menos de que tradicionalmente se supone que los estados eran el sujeto básico del derecho internacional público. Claro, con la aparición de las organizaciones internacionales como fue la vieja Liga de Naciones, producto del Tratado de Versalles, o la actual Organización de las Naciones Unidas, o la Unión Europea, o los organismos regionales como la OEA y otros organismos que existen en otras regiones del mundo. Obviamente que se supone que esos son los llamados nuevos sujetos. Claro, obviamente que hay varias explicaciones que yo tendría que hacerles aquí, porque obviamente que, por ejemplo, pensando en función de los casos especiales, o sea, el Vaticano o la Santa Sede es un mini estado. Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo, la soberana orden militar de Malta. Entonces, obviamente que, por ejemplo, alguno de ustedes en algún momento podrá tal vez trabajar en nuestra embajada, porque nosotros tenemos una embajada en el Vaticano, precisamente porque eso tiene que ver un poco con las relaciones diplomáticas. Porque obviamente que se supone que el Papa puede mandar y recibir embajadores que se les llaman los nuncios. Pues obviamente que esa es también una terminología jurídica heredada pues dentro de lo que es el espectro de la historia del derecho internacional público. Entonces obviamente que por supuesto les voy a hacer una presentación, aunque yo como que estoy bastante seguro de que ya ustedes en otras materias dieron la estructura de la ONU. Pero bueno, se supone que esto yo se lo tengo que enseñar a los estudiantes de derecho que obviamente que no llevan las materias que llevan ustedes. Así que seguramente esto de la ONU lo podremos resolver rápidamente, porque yo creo que ustedes habrán visto la estructura de asamblea, secretaría, consejo, órganos, organismos especializados. Yo imagino que ustedes tienen materias específicas para ver esas cosas. Así que obviamente que yo voy a ir editando y arreglando esta propuesta de plan para efecto de adaptarla a lo que ustedes necesiten. Entonces, por supuesto, se habla de los movimientos de liberación nacional. También entonces la explicación de por qué el individuo o la persona humana no es exactamente un sujeto de derecho internacional público, precisamente por esa explicación que vamos a hacer también en su momento, en el tema de que, bueno, ya ustedes me imagino que habrán escuchado alguna vez de que si a mí me violan los derechos humanos yo puedo poner una queja ante la Comisión Interamericana. Entonces se supone que el individuo no tiene que pedirle permiso a su Estado para él poder reclamar contra violaciones de los derechos humanos que le ha cometido su propio país. Entonces, obviamente que por supuesto hay algunas cuestiones que hay que hablar sobre ese tema. Y entonces aquí vamos a hablar un poco de lo que es el asilo, los refugiados, la protección a las minorías, la apatridia y la nacionalidad, que obviamente que yo me imagino que ustedes habrán escuchado hablar del ACNUR. Obviamente yo estoy casi seguro que ustedes han dado materias que tienen que ver con derecho humanitario y ese tipo de cosas. Así que obviamente que yo me imagino que podremos resaltar lo más importante aquí y tratar de cumplir este pequeño extenso plan de 7 temas. Porque entonces también acá, en el último tema que espero poder cumplirles, aunque tengamos que resumir para poder ponerles al día. Claro, lo que no podamos terminar este semestre, bueno, técnicamente yo seguiré siendo su profesor a menos que haya algún cambio trascendental. Así que lo que no se termine de este plan, obviamente que lo iremos facilitando para el próximo semestre. Y entonces, por supuesto, en este último punto que se titula La teoría de las competencias del Estado, lo que pretende es enseñarle, claro, más al estudiante de Derecho, aunque también es importante para ustedes,
Les pretende enseñar al estudiante, digamos, lo que es el concepto de, como se dice en English, jurisdiction. O sea, dónde termina y dónde comienza la jurisdicción del Estado. Por ejemplo, la Carta de la ONU tiene una norma que es el numeral séptimo de su artículo segundo, que después lo vamos a ver, aunque yo estoy bastante seguro que ustedes ya habrán oído hablar en alguna otra materia sobre estos temas. Se supone que la ONU no puede intervenir en situaciones o en cuestiones que sean de exclusiva competencia territorial del país, porque obviamente que si son de jurisdicción interna, obviamente que hay una diferencia entre jurisdicción internacional y jurisdicción interna. Entonces, en ese sentido, el tema número 7, que lo están visualizando ustedes allí, obviamente que lo que quiere explicarles dónde es que está esa jurisdicción de un país interna. Entonces, obviamente que esa jurisdicción va desde lo que es el territorio terrestre, va después entonces a los espacios marítimos en el derecho del mar, que yo estoy bastante seguro que ustedes habrán dado alguna materia de esto y habrán escuchado hablar de la Convención de Montego Bay, Jamaica, sobre el derecho del mar, la constitución de los océanos. Entonces, por supuesto, vamos a hablar también del espacio aéreo del convenio de Chicago. Y entonces vamos a hablar también del espacio ultraterrestre. Y vamos a hablar también de los cursos de agua, los ríos, los lagos. Y por supuesto no hay que olvidarse de los canales, los espacios polares, las comunicaciones internacionales y por supuesto los canales. Y obviamente que ustedes deben saber que esto lo tenemos que tratar, sobre todo por la importancia que tiene para nosotros el canal de Panamá en todo caso. Claro, obviamente que por supuesto no va a ser como les digo, una explicación tan profunda como si fuera para un estudiante de Derecho. Se supone que tiene que conocer la normativa para poder asesorar, para ver qué curso de acción hay, pero obviamente que es muy importante. Yo me imagino que ustedes habrán escuchado el tema de lo que sucedió con el barco de bandera panameña que se encalló en el canal de Suez. Obviamente que ese es un zambapalo que apenas está empezando, porque obviamente que ellos le quieren, como el barco era de bandera panameña, obviamente que entonces ellos quieren involucrar a Panamá, digamos, en el tema de las reparaciones por los perjuicios que sufrió el canal de Suez con la demora en los tránsitos por el canal. Muy bien, entonces bueno, hemos tenido una buena asistencia hoy. Lo que pasa es que yo estaba haciendo pues la creación del salón virtual en YouTube. Por eso fue que me demoró un poco. Así obviamente que por supuesto trataré de entrar mañana a tiempo. Sí les voy a ir avisando que yo mañana igual en línea, ¿no? Yo voy a participar en un foro en la facultad que empieza como a las 7:30. Entonces obviamente que después que yo hablo, entonces yo me vengo con ustedes porque mañana tenemos 2 horas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, les reitero, por supuesto, muy respetuosamente la disculpa por esta demora. Entonces, claro, yo no sabía que ustedes estaban sin profesor y por supuesto esto es un problema de fuerza mayor. Pero bueno, ya estoy aquí y entonces mañana ya entonces vamos a comenzar con el tema 1. Entonces yo voy a ir preparando mis resúmenes y ya después se los voy a ir facilitando. Entonces, obviamente que ya mañana que vamos a tener las 2 horas, entonces mañana sí vamos a hablar un poco más de los otros detalles de exámenes y ese tipo de cosas. Yo voy a usar, ya sí les avisé, yo voy a usar la plataforma de la universidad, la UP Virtual, la Moodle. Así que obviamente que mañana podemos tomar la primera parte de la clase para mostrársela, porque yo no sé, obviamente que nos conocemos hoy, pues, así que yo no sé si ustedes han utilizado, tal vez si han usado el Google Meet o el Google Classroom, no lo sé, pero obviamente que ustedes tienen que... Esto sí, profe, la verdad es que el portal de la universidad no lo hemos utilizado porque nadie ha podido meterse ahí. Es que yo les voy a explicar cómo entrar. Porque o sea, se los voy a mostrar. Obviamente que vamos a abrir una página, o sea, voy a abrir una ventana, para abrir la página web para entonces mostrar detalles. Pues entonces se supone que ustedes deben solicitarle al departamento de informática su contraseña si es que no la tenían. Entonces obviamente que yo les puedo orientar un poco con eso mañana, cómo no, con mucho gusto. Profe, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Igual, perdón, les saludo. Buenas noches, ¿cómo está usted?
Sí, nada más quería aclarar un punto que en algunas ocasiones estuvo mencionando ahorita que estuvo leyendo el tema, el programa. La mayoría de nosotros somos estudiantes de segundo año, por lo que hasta este semestre la mayoría, puede que haya algunos otros compañeros que estén recogiendo materias, Correcto. pero hasta este semestre nosotros estamos dando materias, por ejemplo, algo, no sé si está relacionado por lo menos con Sistema de Naciones Unidas, Fronteras y Seguridad Nacional, pero lo estamos dando hasta este semestre. Entonces, sí le agradecería que tenga eso en consideración de pronto en algún momento que vaya a explicar o a exponer algún tema y en el que nosotros quizás no tengamos mayor conocimiento. Y porque realmente, pues solo para que sepa, tenga ese puntito ahí sobre el tapete, ¿no? No, sí, yo lo mencionaba porque yo sé que Euclides Tapia da varias materias, entonces yo lo conozco, yo sé que él es muy dedicado y en sus tiempos, el profesor Armuelles en sus tiempos, porque obviamente creo que él ya se retiró, ¿no? Pero hay, o sea, ustedes tienen muchos profesores destacados, entonces yo sé que muchos han hecho varias cosas, entonces obviamente que yo lo decía de memoria porque sinceramente no sé si han cambiado el plan de estudio, porque acuérdate que, o sea, a veces uno no se informa de las cosas, entonces obviamente yo no sé si ustedes han cambiado últimamente el plan de estudios, entonces no lo sé, pues entonces obviamente que tengo que preguntar. Sí, se cambió de hecho y ahorita es menos tiempo, así que obviamente eso... O sea, que ustedes redujeron de 4 a 3. De 5 a 3. Sí, profesor, de 5 ustedes eran a 3 5 años y también. medio. A 3 años y medio, correcto. El plan de estudio no empezó en el 2019. Bueno, es que por eso que no lo conozco. Acuérdate que yo estuve allá fue en el verano. Obviamente que ese plan arrancó en el primer semestre, entonces ya yo no lo sabía. Así que no, yo no lo voy a dejar desprotegido. Yo los temas que digamos que no tienen claro el concepto, ustedes me lo dicen y yo lo agrego, no hay ningún problema. Porque obviamente que yo voy a trabajar de activar para recoger mis viejos resúmenes y mis cosas, entonces las voy a darle un formato un poco más actual también, ¿no? ¿Todo se va a manejar por aquí, por esta plataforma, o usted hará algún otro, no sé, de pronto alguna otra plataforma como WhatsApp o algo por el estilo con el grupo de estudiantes, profesor? Bueno, mira, es que esa pregunta es importante. Nosotros estamos aquí en nuestra video clase, porque obviamente que este es nuestro salón de clase. Claro, obviamente como les estaba contando al inicio, yo estoy grabando mis clases y las estoy subiendo, las grabaciones las estoy subiendo a YouTube. Así obviamente que les voy a mandar el enlace para que ustedes puedan accesarla, porque acuérdense, y yo me imagino que ustedes han estado confrontando esa situación, obviamente que el campo audiovisual, los archivos son muy pesados, entonces no te los puedo mandar por un correo electrónico. Entonces yo por eso fue que tomé la decisión de que, bueno, me voy a animar a subir mis archivos a YouTube. Entonces yo voy a abrir una lista de reproducción que se va a titular Derecho Internacional Público para que ustedes encuentren allá todas las clases, ya sea que puedan venir o no puedan asistir, porque yo sé que hay gente que tiene inconvenientes. Ahora, en cuanto a lo del tema que pregunta el estudiante, obviamente que por eso era que yo decía que yo quiero utilizar la UP virtual, porque obviamente que esa plataforma es sabrosa para poder hacer los exámenes, los foros, las tareas. Porque obviamente que yo a veces, por ejemplo, yo el año pasado probé primero con Zoom, después probé con Microsoft Teams, después probé con Cisco Webex. Pero entonces, ¿por qué me cambié para acá? Por la sencilla razón de que este Google Meet no te restringe el tiempo, porque si usted se mete en Zoom son 40 minutos y uno tiene que estar corriendo para resumir en los 40 minutos, entonces el tiempo se nos va. Ahora, obviamente que acá lo que vamos a hacer, y por eso que su pregunta es importante para eso, acá lo que vamos a hacer es la videoclase. Claro, igual va a quedar grabada. Ahora, mañana, tenemos clase 2 horas mañana, ¿no? Mañana, entonces vamos a arrancar mostrando la página de la universidad, entonces contestando todas las dudas y preguntas de los estudiantes que no la han podido utilizar. Porque es realmente bastante fácil. Lo que pasa es que obviamente que hay que orientar al estudiante. Incluso yo le he hecho grabaciones a mis alumnos de derecho, entonces que, profesor, ahora sí ya entendí cómo es que es la cosa. Entonces es como que uno tiene que irse acostumbrando, ¿no? Entonces no me gusta usar Google Classroom porque pienso que es como muy elemental. Entonces por eso que me gusta que el UP virtual está también bastante sistematizado. Claro, en otros tiempos yo he usado el Chamilo, que también es una plataforma educativa en línea, que entonces también se podría utilizar, pero como tenemos el de la misma universidad, se supone que a nosotros los profesores nos han informado de que si ustedes usan la UP virtual, que eso fue lo que informó el rector el año pasado, la UP virtual no les gasta la data a ustedes. Acuérdense que el rector regaló un poco de tarjetas y de chips el año pasado porque acuérdense que había muchos problemas y muchos estudiantes sufrió esa situación de que no tenía cómo poder entrar a las cosas. Entonces se supone que
que eso fue lo que nos dijeron en el seminario a los profesores que los tomamos para aprender a usar esa plataforma. Se supone que esa es una plataforma que es económica para el estudiante. Claro, ya uno gasta más con el tema de que si tienes que prender la cámara o si se cae la internet, porque eso también a todos nos puede suceder. Entonces, usted no se preocupe que yo mañana, estimado estudiante, yo voy a hacer una explicación. Vamos a arrancar por ahí, porque obviamente que es importante sumarlos a ustedes a este esfuerzo, porque créanme, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero yo quiero que todos ustedes se salven y que nadie se enferme aquí de COVID. Incluso el año pasado he tenido como 5 o 6 estudiantes que les tocó y bueno, tuvieron que hacer la cuarentena y ese tipo de cosas. Entonces, obviamente que tenemos que cuidarle la vida a ustedes. Obviamente que ¿cuál es la mejor solución? Usar las plataformas. Claro, hay algunas plataformas que son un poquito más complicadas que otras, de que modo. O sea, obviamente que como el rector dijo que era bateo libre para no obligar a nadie, por eso es que obviamente que tal vez ustedes a veces han tenido controversias con diferentes plataformas. Obviamente que cada profesor, como el rector dijo que el docente podía elegir cómo hacerlo. Entonces, obviamente que por supuesto tal vez ustedes han estado muy bombardeados de plataformas, pero si es cierto eso de que no les va a gastar la data, deberíamos probarla. Entonces, claro, obviamente que yo les voy a ayudar mañana, digamos, a aclarar toda esa duda que hay de que, bueno, ¿cómo es que voy a entrar? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Porque incluso, como ya me asignaron el grupo de ustedes hoy, obviamente que yo les voy a mostrar mañana, porque obviamente que ya es muy tarde, les voy a mostrar mañana que todos ustedes ya tienen el salón de clase de esta materia en el UP virtual, ya está creado y todos ustedes están ahí apuntados. Entonces ahí se pueden hacer disque equipo. O sea, yo puedo hacer que, bueno, van a trabajar en grupo. Bueno, tenemos entonces la facilidad de que haya trabajo individual y trabajo en grupo en la misma plataforma. Lo único que no tiene esa plataforma es la parte audiovisual. Eso es lo único que le hace falta. Entonces, me comprometo, así como usted me ha preguntado, estimado, me comprometo mañana entonces a empezar la clase con un pantallazo y mostrar con calma cómo es que funciona esa UP virtual. Porque realmente no es complicada. Lo que pasa es que tal vez ha faltado la transmisión de la información. Listo, profe, agradecido. Gracias, profesor. Gracias a ustedes y que tengan una excelente profesor. noche. Y nuevamente reitero mi disculpa por este tema que se demoró, que yo estuviera aquí. Entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho. Dios primero. Hasta mañana, Hasta profesor. mañana. Que pase buena Voy a noche. apagar la grabación.